Yima misamera linja kebelan pai chinrab igwa merese ashib kuiguan. Utiu linja wabik Lisbeth hakanami huiwabar. Nim chutugucha linja kuiguan maangen pai. Pai Didier. Pai niki chitame tukui kunata hayurai kuteno kanchiwa kangeche kaipe soguya ikona apamona conche. Y legen muy ashib purambami. Foro de Paz en la región Macroamazonía consolidó aportes indígenas de la región sobre factores que perturban su tranquilidad. Experiencia de Colombia en la construcción de una política pública de comunicación fue compartida en el Foro Nacional e Internacional realizado en Popayán. Macroorinoquía ya cuenta con finalistas en el Campeonato Nacional Indígena de Fútbol. Bichada y Casanare ya están en la final. La tetera, planta cultivada en territorio aguá, materia prima para los sombreros que protegen a los nativos de esta cultura. Colombia nativa. Informes, crónicas y reportajes de los pueblos indígenas. En la región de la Macroamazonía también se realizó el Foro de Paz. Veamos los aportes que recogieron de los pueblos indígenas nuestros compañeros Walter y Lorena. La Amazonía es la región de Colombia con mayor presencia de pueblos indígenas. Allí se encuentran aproximadamente 61 pueblos, los cuales luchan diariamente para sobrevivir en medio de las dificultades. La corrupción, el abandono estatal impera sobre el departamento del Amazonas, toda vez de que se niegue de todas posibilidades y de oportunidades a los pueblos indígenas de estar dentro de una política económica y una política pública, como en este estado del derecho de pronto a acceder a los estudios superiores, el estar en la posibilidad de conseguir un buen empleo y de tener una participación política y electoral dentro del gobierno. No solamente se ha violado los derechos humanos a través de la opresión militar, a través de la política militarista o de la política insurgente, sino también se ha violado el principio de los derechos humanos en materia de los sistemas mismos que el Estado colombiano tiene. Algunos líderes de las 10 organizaciones filiales a la UNIC afirmaron que si bien este foro es un ejercicio de expresión sobre el tema de la paz, se deberá ir mucho más allá de este espacio con acciones concretas en las comunidades. Bueno, este foro es importante de pronto porque uno da a conocer sus pensamientos propios, que uno muchas veces comparte allá con el abuelo, con nuestros miembros de las comunidades. Un primer espacio donde se reconocen otros tipos de actores, en este caso a las comunidades indígenas como actores directos y visibles para entrar a negociar el conflicto armado y aportar a la construcción de la paz. En el marco del foro se habló y debatió en torno a los temas de tierras y territorios, participación política, étnica e intercultural, garantía del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, narcotráfico, política, antidrogas y derechos culturales, verdad, justicia y reparación integral de las víctimas, implementación, verificación y refrendación en los pueblos y territorios indígenas. La ley de origen o la historia de nuestras plantas sagradas, ¿sí? Que en este caso nosotros pues en ocasiones pues decimos bueno que la mata de coca, la mata de tabaco y así en cada pueblo pues manejan sus plantas sagradas, ¿sí? Por medio del pensamiento milenario para nosotros no existe los cultivos ilícitos, ¿sí? Para nosotros, como decir esa palabra es ofensa. Esta es otra hebra del tejido que se hace más fuerte con las voces y pensamientos de los indígenas que participaron en cada uno de los 5 foros macrorregionales. La paz para nosotros los pueblos indígenas es vivir en armonía, vivir sin problemas, que nuestros familiares indígenas puedan dormir tranquilos. Los pueblos indígenas en estos últimos tiempos tienen que ir como que teniendo mucha claridad, dimensionando lo que se mueve alrededor de esa temática de la paz, lo que se mueve alrededor de estas políticas del conflicto en Colombia, donde el que nosotros ya nos vemos involucrados. La paz es mantener la armonía, ¿sí? Mantener la palabra, la sabiduría, ¿sí? Que viene desde el sentadero de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, para así dar a florecer esa palabra, ¿sí? Es
vivir bien para nosotros. ¿Sí? Desde La Maloca, sitio sagrado y espiritual para los pueblos indígenas de esta región, se culminaron los foros de paz que se realizaron en las diferentes macros de toda Colombia. Aquí se recogieron los pensamientos, las vivencias y sentir de los pueblos indígenas congregados en las diferentes organizaciones de la UNIC que le apuestan por la construcción de una agenda de paz. En Colombia existen más de 5 millones de habitantes desplazados. El conflicto armado entre los grupos ilegales y la fuerza pública que ya lleva más de medio siglo y como resultado el 12% de la población colombiana está por fuera de sus hogares y uno de los sectores más afectados son los pueblos indígenas. El día 4 de mayo de 2014, alrededor de 150 hombres pertenecientes a las autodefensas gaitanistas llegaron a la población de Catrú, ubicada en el río Dubasa, en persecución de integrantes del ELN que se movilizan por ese territorio del Chocó. Este hecho dejó más de 3.000 indígenas en Vera Dóvida en situación de confinamiento y a otros 1.000 en riesgo de desplazamiento. Llegaron 2.500 personas más, después 500 personas más. Una segunda vez que se avisaba que bajaba esa gente, entonces bajaron más todavía. Entonces nosotros subimos el doble de población, pasamos de ser los 2.500, 3.000 que somos a ser 5.000 y pico, 6.000, y aquí no pasó nada. Cuando no hay acueducto, usted sabe eso, la salubridad de las calles, las enfermedades que se dan en los niños, en las mujeres, porque el indígena, por la forma de ser, lo hace todo en el río. El indígena tiene una identificación con el agua y con la tierra enorme. Y nosotros queremos que el gobierno vea nuestra necesidad. Por ejemplo, que en este momento por los desplazamientos hemos perdido cosechas, animales, todos, ¿sí? Hasta muerte ha habido, porque imagínense un niñito desplazado se ahogó en el río. Hay como 5 o 10 familias que se quedan aquí. Ya no pueden retornar para arriba porque del temor. Puede causar problemas o algunas cosas. Pero de todas maneras la gente quedaron psicoseados. Esta fue la situación de desplazamiento y confinamiento forzado más grave presentada en este año. El conflicto armado está dejando secuelas imborrables para las comunidades indígenas. Hace como 15 días o más se presentó el suicidio. Ese suicidio va alrededor más aproximadamente de 54 suicidios a partir de 2010 hasta esta fecha. Colombia es el segundo país del mundo con más desplazados después de Siria. La alarmante cifra de 5,7 millones de desplazados fue reflejada en el informe presentado este año por el Consejo Noruego para los Refugiados y la Agencia de las Naciones Unidas en Ginebra. Tigramourra Pugillaikunamanda Guillangapa Micanchi. Ñam Samungapam Canchi. Ungwangwa ñimchu teguchalinja aship kebelan y nubirau mobrab kuimborab. Para hacer política pública no es necesario que el presidente o el Congreso o la legislatura de los estados nos da permiso. Nosotros aquí también podemos hacer política pública entre nosotros y realizarlo, ejercerlo como una forma de nuestra libre determinación. Del 25 al 29 de noviembre en Popayán, Cauca, se llevó a cabo el Foro Nacional e Internacional de Comunicación Indígena y Políticas Públicas, debates y prácticas con delegados y representantes comunicadores indígenas de más de 15 países de la Abya-Yala. La descolonización es una base fundamental ahora en la construcción del Estado plurinacional y no solo del Estado, sino de la sociedad en general. La otra base fundamental tiene que ver con la despatriarcalización. Es otro elemento importante que hemos ido trabajando y que se está trabajando. Y finalmente trabajar el horizonte de la construcción del vivir bien. Se revisaron los avances en políticas públicas que se han hecho en Colombia y en otros países, trazando una hoja de ruta de acuerdos, compromisos y pronunciamientos de respaldo político ante la situación de violencia que padecen las comunidades indígenas del continente, enfatizando en el caso de México del estado de Guerrero a raíz de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. La cantidad de estudiantes normalistas desaparecidos de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Estudiantes que fueron capturados por la policía y entregados a manos del crimen organizado, quienes asesinaron a 6 estudiantes
Uno de ellos fue desollado del rostro y vaciadas las cuencas de los ojos, en un claro mensaje de sembrar horror. Esta ciudad donde pasa esto en Guerrero es una ciudad minera, de ahí se extrae oro, se extrae plata. Entonces, obvio que el crimen organizado quiere tener cierto poder en lugares de donde los recursos naturales se pueden explotar. Involucrar y comprometer a los organismos internacionales de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, OEA, CIDH y Corte IDH, a fin de hacer visible el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas e incidir en los estados a fin de promover su respeto y aplicación. El comunicador comunitario ya ha validado conocimientos comunicativos desde la práctica. Un aspecto fundamental de la política es el acceso proporcional a los medios de comunicación masivos, tanto del Estado como en los privados, con el objetivo de que los pueblos indígenas produzcan sus propios contenidos y la garantía para la sostenibilidad integral de medios de producción y divulgación de prensa, incluyendo su funcionamiento, mantenimiento y formación, entre otros. El gobierno pregunta que el dirigente con qué recurso camina, con qué recurso está caminando a otros países que nadie le aporta a la organización. No tenemos ningún financiamiento, ni con ningún ministerio, con ministro de comunicación al derecho de los pueblos indígenas. Los diferentes escenarios de foros y cumbres de comunicación de los pueblos del Abya Yala hacen que la comunicación sea una evidencia de los territorios en materia de denuncia ante la injusticia y atropellos que se han ejecutado en contra de los derechos fundamentales de las comunidades, que hoy son las voces de la verdad. Que sean autoridades, que sean los mismos comunicadores indígenas de los territorios, que sean las organizaciones indígenas los que den seguimiento, pero más que todo las comunidades, porque las comunidades es que estamos acá, es que hemos aprendido y es que hemos dado a conocer la verdad y no la mentira. Por último, se habló de la responsabilidad de cada país en materializar los acuerdos de las dos cumbres continentales de comunicación indígena del Abya Yala, las cuales se han realizado en Colombia y México. También se resaltó la preparación de la tercera cumbre que se realizará en Bolivia en el año 2016. Es una responsabilidad muy grande. Nosotros como bolivianos se ha aportado mucho y necesitamos fortalecer aún más. Ya no quedar en propuestas solamente, sino ya ahora entrar en las acciones. Eso es importante para nosotros, no solamente para Bolivia, sino para el continente latinoamericano. ¿Y qué más no sumar también a los otros continentes? Jóvenes indígenas de los departamentos de Arauca, Casanare, Vichada y Meta, pertenecientes a la región de la Macro-Orinoquía, participaron de la primera fase del Campeonato Nacional Indígena de Fútbol. Compartimos con ustedes esta apuesta de paz. En la región de la Macro-Orinoquía, alrededor de 12 pueblos indígenas están en inminente riesgo de extinción física y cultural, 5 de ellos con menos de 100 personas. Por eso, junto con los jóvenes, este campeonato es el espacio para reconocerse y para generar estrategias que garanticen la pervivencia como pueblos originarios. Me siento muy orgulloso de tener ustedes acá, también estar acá yo presente, porque por primera vez nosotros vamos a hacer una historia al país. Pleno conocimiento que nosotros hemos manifestado que somos gente de paz, de vivir en libertad, en armonía, relacionando con nuestra madre naturaleza. Creo que es muy importante a través de la UNI que ha logrado hacer el esfuerzo de buscar alternativa y de llamar a la juventud, que son nuestros futuros ustedes en nuestros territorios, en nuestros resguardos, en nuestras organizaciones, quienes van a ser el ejemplo del país y llevar estos procesos a nivel de toda la sociedad. Nos encontramos en el Estadio Santiago de las Atalayas, en la ciudad de Yopal, departamento del Casanare. Se disputa hoy la semifinal y la gran final de la fase regional Macro-Orinoquía. Mucho entusiasmo, mucha entrega, mucho pundonor por parte de los futbolistas se ha visto aquí, en la capital del departamento de Casanare, en Yopal, donde hoy llegamos a esta gran final de la fase regional del Campeonato Nacional de Fútbol de los Pueblos Indígenas, una propuesta de la Organización Nacional Indígena de Colombia.
hoy queremos darnos a mostrar a nivel del fútbol que el Macaguán está vivo, que necesitamos recuperar cosas que hemos perdido, aunque no hemos perdido toda nuestra cultura. Hay muchas cosas lindas y sabias que tenemos allá. Yo creo que más que competir y darnos golpe duro mañana, yo creo que es también de agarrarnos la mano y decirle a Colombia que los indígenas también estamos aportando un granito de arena para la paz. Recuerden que es el abrazo. La juventud es la fortaleza para dar largo camino a los procesos organizativos de los pueblos indígenas. Por eso, el deporte posibilita encontrarse para debatir las situaciones de violencia y abandono, para pensar como jóvenes indígenas en alternativas y compromisos frente a la memoria, la unidad, el territorio, la cultura y la autonomía. Somos defensores de nuestros territorios. Aquí están los resultados de la región Macro-Orinoquía y las próximas fechas del torneo. Se cumplió una nueva fecha del Campeonato Nacional Indígena de Fútbol en la ciudad de Yopal, Estadio Santiago de las Atalayas. Los primeros partidos, el día sábado 29 de noviembre, el representativo del Bichada goleó 6-0 al combinado del Meta, mientras que Casanare goleó 6-3 al representativo de Arauca. El día domingo 30 de noviembre, Arauca empató inicialmente con el Meta a 4 goles, definición por penaltis. Arauca se impuso 3-0. Y en la gran final de la jornada, el representativo del Bichada goleó 3-1 al representativo de Casanare. Por ser este un grupo único de la región Macro-Orinoquía, clasifican a la ciudad de Bogotá los equipos de Bichada y Casanare. Tener paz con la naturaleza, paz con nuestro territorio. Que haya seguridad para los pueblos indígenas. Es una hermandad, es una unión, es una paz, es una tranquilidad interior. La paz no es un acuerdo, la paz es un proceso. La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, realizará el próximo 15 y 16 de diciembre el Foro Nacional Indígena de Paz en la ciudad de Bogotá, con el propósito de consolidar nuestra agenda de paz para el 2015. Un saludo para Colombia nativa de Bichada. Ayurrano canchiwa cangueche, suguilla y conawa mi canchi. Sergio Tutanquimba nos cuenta en las redes lo que pasa en Nativa Interactiva. Mashikuna, bienvenidos a Nativa Interactiva, la sección en donde encontrarán la mejor información de los pueblos y comunidades indígenas de Colombia. El día de hoy les queremos contar que estuvimos en Cucunúa, en el departamento de Cundinamarca. Aquí se celebró el 8º Festival de Música Amerindia Canto a la Tierra. En él estuvieron presentes 17 grupos de música representativos del folclore latinoamericano. Esta es nuestra nota digital del día. Amigos de Nativa Interactiva, estamos acá en el evento de música andina en el municipio de Cucunúa, con la señora Marta Gómez, encargada de la parte cultural. Ella nos va a comentar qué se está llevando a cabo acá y cómo se ha llevado y ejercido el programa de música andina. En este año es el 8º Festival de Música Andina Amerindia Canto a la Tierra. Hemos tenido grupos muy importantes como Hualca, Huayquipura, Pachacama. Muchas gracias y seguimos con Nativa Interactiva, esta gran iniciativa de música andina. Gracias a ustedes. Saludamos a todos nuestros seguidores que diariamente están conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. Asimismo, saludamos a nuestras comunidades y pueblos indígenas de Colombia. El día de hoy les quisimos preguntar a ustedes, ¿creen que se deberían abrir más espacios culturales y artísticos para los pueblos indígenas? Esto es lo que nos contestaron. @AnaMaría25 nos dice: creo que sí, la participación de los pueblos indígenas en los diferentes espacios es de vital importancia. Luis Manuel nos cuenta: la mayoría de los grupos que integran a los pueblos indígenas traen muestras culturales que fortalecen el reconocimiento de ellos. Y @Federico503 nos cuenta: a mí me gustan las muestras artísticas que los pueblos indígenas nos traen, ya que con eso conozco nuevos ritmos y danzas que no he conocido.
Machicuna, no olviden estar en contacto, seguirnos y estar pendientes de toda la información que como Nativa Interactiva les brindamos a todos ustedes. No lo olviden, en Twitter, en Facebook y en YouTube nos encuentran como Colombia Nativa. Acá van a ver toda la información de los pueblos indígenas de Colombia. Esto es Nativa Interactiva. Chupuña tu parishu. Hasta que escaman. Didier, nuestros hermanos indígenas del pueblo Aguá elaboran un sombrero tradicional a base de la tetera. Cuéntanos en qué consiste esta tradición. Así es, Lisbeth. La tetera es una planta que se cultiva en el territorio Aguá. Es la materia prima para elaborar sombreros que protege el cuerpo de quienes lo portan como una tradición ancestral. Mi abuela Julia, ella sabía tejer de esta trenza y ella me enseñó. Y mi mamá también sabía tejer. El arte de tejer la tetera se ha transmitido desde tiempos ancestrales hasta nuestros días. A los 6 meses lista para cortarla, del tiempo que la siembro. Porque se siembra esos que tienen como hijuelos, donde no hay una por ahí. Esas nomás se las siembra y esas no demoran. A los 6 meses está lista ya de cortarlo. El periodo de corte de la tetera es a los 6 meses. Pero para que el sombrero esté listo para lucirlo se requiere un proceso de preparación que solo ellos conocen. El baile de mi sombrero se baila de esta manera. El baile de mi sombrero se baila de esta manera. Poniéndolo bajo el brazo y dando la media vuelta. Tejer de 7, de 3, así sí saben, pero coser no saben porque no quieren aprender. Flor Elisa ha manifestado su preocupación porque los jóvenes Aguá solo quieren tejer, mas no quieren aprender a coser los sombreros. Se teje de 5, de 7, de 4. El tejido es mejor la de 7. Son varios los tejidos que se pueden hacer con la tetera para complacer los diferentes gustos y los pedidos salen de acuerdo a la solicitud previa de los interesados. Primero toca cortar y sacarla, después cuando ya está lista todo tejerla y coserla. Pero ahí demora un mes siquiera. Icote paini que chitame tuco y conata, cusicuspa canchi, camconagua por respa y guillaspa. No olviden que pueden escribirnos a colombianativa.informativo@gmail.com y en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook y YouTube. Hasta una nueva oportunidad. Gracias por su sintonía. Pai señorcito pai mamitica tuco y conata, man con garrengueche tuco y cona su yape por resonche.